Hola, bienvenidos. Continuamos con el curso de cálculo diferencial a distancia y en este video voy a explicar el tema 2.5 de continuidad. Vamos a empezar por la definición de continuidad, en donde yo digo que una función f es continua en un punto si se cumplen estas tres condiciones. La primera, que mi función esté definida en el número c. La segunda es que el límite exista cuando x tiende a c. Y la tercera es que el límite cuando x tiende a c sea igual a f de c. En muchos materiales o en libros, de hecho, a veces se pone solamente la tercera condición, que para que este límite sea igual a esta función, tiene que existir la función, tiene que existir el límite y además tienen que ser iguales. Entonces, cuando una función no va a ser continua en algún punto dado, si por ejemplo mi función en ese punto no está definida, como aquí que tenemos un hueco, o en este extremo que tenemos un hueco, aquí que tenemos un hueco, cuando tenemos huecos, eso está denotando que mi función no está definida. Cuando también una función puede que no sea continua, cuando mi función da un salto de repente, lleva una altura y luego cambia su altura en un punto de manera abrupta. Eso, ¿se acuerdan que decíamos que el límite, eso significa cuando mi función da un salto, significa que el límite no existe, que cuando yo me acerco por la derecha o yo me acerco por la izquierda al número c, las alturas no son iguales, entonces el límite no existe. Y otra causa por la que mi función no sea continua en un número c es que mi función esté definida en el número c. Por ejemplo, aquí en este puntito negro, ahí está definida, sería f de c, pero el límite aquí también existe. Si yo me acerco por la derecha, yo tengo esta altura, me acerco por la izquierda y también tengo la misma altura, entonces el límite existe, pero el límite y la función evaluada en c no son iguales. Entonces tengo tres posibles causas de que mi función no sea continua. Primero, que mi función no esté definida en un punto. Luego, que el límite no exista, es decir, que mi función tenga de repente un salto, un cambio de altura abrupto, o que el límite exista, mi función exista, pero que no sean iguales en algún punto, como aquí. Mi función es suave, no da ningún salto, pero la función exactamente en el número c cambia y tiene otro valor. Aquí sería el número f de c. Entonces no son iguales, entonces mi función ya no sería continua. Entonces tenemos que ver que se cumplan las tres condiciones para que una función sea continua en un número c. Aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Hay funciones que nos aprendemos, que son de mucho uso, que nos vamos a aprender, que son continuas. Por ejemplo, todas las funciones polinomiales son continuas desde menos infinito a infinito, es decir, no tienen huecos, no tienen saltos abruptos, no están como que se rompen en algún lado. Entonces todas las funciones polinomiales son continuas desde menos infinito a infinito. Una forma como intuitiva de decir que una función es continua es que no contenga rupturas, saltos, huecos. Otra forma en que también se describe mucho la continuidad es si yo estoy pintando la gráfica de mi función, que yo no tenga que levantar el lápiz para seguir graficando mi función. Si yo tengo que levantar el lápiz, quiere decir que en algún lugar mi función ya no es continua porque yo
va pintando una curva suave y luego llega a un punto y tengo que separar el lápiz y luego seguirla dibujando. Aquí en este brinco o en este salto o en este hueco mi función ya no fue continua, entonces por eso se describe como cuya gráfica puede trazarse sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? Que yo no venga aquí con mi gráfica y luego que de repente en un valor de X tenga que levantar el lápiz y volver a graficar mi función sin tener que levantar el lápiz. Tienen que ser curvas suaves que yo no tenga que levantar el lápiz para dibujarlas. Entonces, ¿cuál función va a ser continua? También, aparte de las polinomiales, todas las funciones racionales. Acuérdense que algunas funciones racionales tienen asíntotas, pero van a ser continuas excepto en los puntos donde el denominador se haga cero, precisamente en las asíntotas. ¿Sí? Déjenme. Entonces pintamos una función racional, por ejemplo. No sé si se acuerden, esta función racional aquí. Bueno, ahí me disculpan, el dibujito está medio feo. Tengo una función f de x, por ejemplo, esta función racional. Entonces es continua aquí, yo no tengo que levantar el lápiz. Y aquí, ¿sí? ¿Dónde no va a ser continua? Excepto donde el denominador se hace cero. ¿Dónde el denominador se hace cero? En x igual a 0. Ahí tengo una discontinuidad, ¿sí? Pero en todo lo demás sí va a ser continua. Yo la puedo pintar de un solo trazo sin levantar el lápiz. Entonces, ese es un ejemplo de una función racional que es continua excepto en x igual a 0. La función valor absoluto, si ustedes se acuerdan, por ahí en uno de los videos alcanzamos a graficar valor absoluto. La gráfica de f de x igual a valor absoluto de x, aquí es una línea, perdón, de valor absoluto de x, yo pongo los ejes, es como una V, ¿sí? Entonces esta gráfica es continua desde menos infinito a infinito. La gráfica de raíz de x, si yo tengo aquí mis ejes, raíz de x es así, también es continua, ¿sí? De menos infinito a infinito si n es impar y de 0 a infinito si n es par. ¿Cuál otra? La función seno, que es la que pasa aquí por 0 y luego sube y baja. Y la función coseno, que es la que pasa aquí por 1 y luego sube y baja. Sí, seno y coseno también son continuas desde menos infinito a infinito. Las funciones tangente, secante, si tienen asíntotas, entonces son discontinuos solamente en las asíntotas. ¿Cuáles otras? Las de cotangente, cosecante también tienen sus discontinuidades. Las de las inversas son continuas en un intervalo de menos 1 a 1. La exponencial es continua de menos infinito a infinito y la logaritmo de 0 a infinito. ¿Se acuerdan ustedes la gráfica de la exponencial? Esta es la de e a la x y la de logaritmo iba así. Este logaritmo natural de x. Entonces la exponencial de x es continua desde menos infinito a infinito y la de logaritmo es continua de 0, números mayores que 0
hasta infinito. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta qué gráficas son continuas. Eso sí no lo podemos aprender. Funciones, todas las funciones polinomiales, exponenciales, logaritmos, senos, cosenos, las raíces, valor absoluto. Cuando no son continuas, cuando tienen saltos, asíntotas o huecos, ¿sí? Porque en las asíntotas tenemos que levantar el lápiz, como en la de 1 a la x, la de 1 entre x, perdón, aquí lo voy a pintar, iba aquí pintándola y luego tengo que levantar el lápiz para seguirla a pintar. Aquí tengo una discontinuidad en 0, pero en todos los demás puntos diferentes de 0 mi función va a ser continua. Entonces vamos a seguir con el concepto y vamos ahora a hacer una clasificación de los tipos de discontinuidades que existen. Cuando yo tengo una asíntota vertical, mi discontinuidad se llama inevitable o esencial, y también se le dice que es una discontinuidad infinita cuando tengo una asíntota, por ejemplo, vertical. Cuando la discontinuidad es por un salto que da la función, de repente viene aquí con una altura y de repente cambia a una altura diferente, se clasifica como una discontinuidad de salto en C. Y también tanto la de la asíntota vertical como la de discontinuidad por salto se dicen que son discontinuidades infinitas o que son inevitables o esenciales, que no las puedo quitar, vaya. Y entonces cuando yo tengo una discontinuidad removible o evitable es cuando yo tengo una discontinuidad finita. ¿Qué quiere decir finita? Que es solamente en un punto. Por ejemplo, aquí mi función va creciendo, llega a este número c y no está definida, se le pone un hueco y luego sigue otra vez con la misma altura que llevaba, suave, ¿sí? Entonces este tipo de discontinuidades se le llama removibles o evitables, porque si yo defino aquí mi función con una altura L, pues ya la hago yo continua. Nada más poniendo este punto de aquí, yo ya la hago continua. Entonces yo la puedo evitar. Por eso se dice removible o evitable. Y es finita porque es solamente no continua en un solo punto. Por ejemplo, aquí yo tengo mi función, llega aquí al número c, tiene un hueco y se define con otra altura. Aquí está f de c. Y luego le sigue con no cambia abrupto de altura, quiere decir que el límite sí existe, la función también existe, pero el límite y la función no son iguales. Entonces esta también puede ser una discontinuidad evitable si yo hago que el límite sea igual a la función en el punto, y entonces yo puedo evitar la discontinuidad y tener una curva que sea continua. Vamos a ver qué es lo que se llama continuidad en un intervalo. Yo, para definir que mi función es continua en un intervalo, ya sea abierto o cerrado, yo tengo que demostrar que mi función es continua en todos los puntos en ese intervalo, ¿sí? Igual para la del intervalo cerrado, también tengo que demostrar que en el intervalo abierto sea continua, pero además estas dos condiciones para los extremos, que el límite cuando x tenga a por números mayores que a de f de x sea igual a f de a, y que el límite cuando x tiende a b pero por números menores que b, aquí es un b menos, de f de x sea igual a f de b. Entonces yo puedo definir también mi continuidad por intervalos. Vamos a estudiar un poquito de la discontinuidad o continuidad. En los ejercicios de repaso, el capítulo 3 de la página 189, me piden encontrar los números en caso de haberlos en que la función f es discontinua.
Si no es continua, decir por qué. Entonces vamos a tener, aquí empezamos con el problema 58, donde tengo yo una función racional, y entonces yo voy a ver si es discontinua y en qué valores de x es discontinua y decir por qué es discontinua. Primero yo lo que voy a ver es que mi función es una función racional, entonces los números que hagan cero mi denominador, esos números van a ser asíntotas verticales. Como ya los vimos desde que vimos en funciones racionales, eso lo definíamos como asíntotas verticales. En este caso, en x igual a menos un medio, mi función no existe, entonces yo puedo decir que mi función no es continua en x igual a un medio. Si ustedes se fijan, para que una función sea continua, mi función tiene que estar definida, y aquí yo no puedo evaluar mi función racional en un medio. Entonces, como esta no existe, yo tengo que mi función es discontinua en ese punto. Yo no puedo agarrar un medio y evaluarlo en mi función, porque aquí abajo divido entre 0, y entonces yo no tengo definida la división entre 0 y mi función no existe. Lo mismo pasa si yo evaluara en 1. Yo aquí evalúo en 1 y también me queda 1 entre 0, entonces mi función f de 1 tampoco existe. Entonces en esos dos puntos, en donde tengo los asíntotas verticales, en estos dos puntos mi función no es continua, y yo lo puedo demostrar con la gráfica. Aquí también yo en GeoGebra grafiqué la función y me fijo que yo puedo irme, aquí va la gráfica, y de repente aquí voy graficando, y al llegar en x igual a menos un medio, y tengo que levantar el lápiz y seguirle graficando por acá por arriba. Yo voy bien, muy bien graficando, y luego aquí cuando llego a 1 tengo que levantar el lápiz y volver otra vez aquí a empezar, otra vez a graficar. Entonces tengo dos saltos. Aquí mi función se va de menos infinito hasta infinito en un pedacito muy cercano a los valores de x de menos un medio. Entonces, por números menores que menos un medio, mi función se va a menos infinito, y por números mayores mi función se va a más infinito. Entonces mi función da un salto y no es continua, ni en menos un medio, ni en 1. Aquí hice ya el límite cuando me acerco a menos un medio. Si se fijan, en menos un medio el límite tampoco existe, entonces ya mi función no existía, mi límite tampoco existe, y entonces no cumple con dos condiciones de la función de continuidad. Ni el límite existe ni la función existe, entonces no es continua, porque el límite no existe y porque la función no existe. En 1 pasa lo mismo, mi función no está definida y el límite tampoco existe, porque si se fijan, yo aquí cambio de valores cercanos por números menores que 1, mi función se va a menos infinito, y por números mayores a 1 mi función se va a más infinito. Entonces el límite tampoco existe, entonces la función no existe, el límite no existe, entonces yo tengo que mi función no es continua tampoco en 1. Estos dos discontinuidades que presenta aquí mi función en menos un medio y en 1 son discontinuidades del tipo infinitas, porque se trata de asíntotas verticales. ¿Sí? Aquí tengo una asíntota vertical y aquí también. Entonces, cuando tengo asíntotas son discontinuidades infinitas. Aquí tengo otro problema, el problema 60. En el problema 60 tengo también una función racional, pero aquí tengo una raíz.
Entonces yo para obtener el dominio necesito que lo que está aquí adentro en el denominador, en la raíz, sea mayor que 0. ¿Para qué valores eso se cumple? Pues yo factorizo aquí diferencia de cuadrados, son binomios conjugados, y saco los ceros de estos dos polinomios, que es en -2 y en 2. Y luego, si ustedes recuerdan, cuando sacábamos los dominios de las funciones, hicimos las tablitas allá cuando empezábamos el curso a ver dominio de funciones. Hacemos 3 intervalos de menos infinito a -2, de -2 a 2 y de 2 a infinito. Elijo un valor de prueba en cada uno de los intervalos y analizo los signos de mi función para ver cuándo se cumple que sea mayor que 0. Entonces aquí evalúo en -3, me queda 2 menos 3, me queda menos 3, me queda positivo, y 2 menos 3 me queda negativo. Positivo, un número positivo por un número negativo me queda negativo. Aquí, si ustedes, sí me gustaría que vieran sus apuntes cuando empezábamos a sacar dominios de funciones, que hacíamos estas tablitas. A lo mejor ya a estas alturas ya hasta se les olvidó, pero busquen ahí en sus apuntes, hicimos varios ejemplos de estos. Entonces aquí necesito, bueno, escojo un valor de prueba sencillo que es el 0. Entonces aquí al sustituir el 0 aquí y aquí me queda un número positivo por un número positivo, que va a ser positivo. Aquí mi número de prueba lo tomé como 3, un número en el intervalo de 2 a infinito, que es 3. Cuando sustituyo 3 aquí en mi función, me queda el primer factor negativo y el segundo positivo, de tal manera que al multiplicarlos me queda negativo. Entonces, donde se va a cumplir la condición que sea mayor que 0 es en el intervalo de -2 a 2. Entonces, el dominio de mi función son los números que están entre -2 y 2. No puedo incluir los extremos, ni el 2 ni el -2, porque si no aquí se me haría 0 en el denominador y yo no puedo dividir entre 0. Entonces, yo puedo decir que mi función es continua en el intervalo de -2 a 2. ¿Sí? Aquí presenta de este lado unas asíntotas, que son estos valores que dan 0, pero mi función, el intervalo de -2 a 2, como se puede ver aquí está la gráfica de la función, es continua. No tengo que separar el lápiz para dibujar la gráfica de mi función. En este dominio mi función no tiene saltos, ni huecos, ni nada. Yo la puedo graficar de forma continua. Entonces yo puedo definir que yo puedo dar como resultado que no hay ningún punto donde mi función sea discontinua. En todo su dominio, mi función no tiene saltos ni huecos y yo la puedo graficar muy bien. Voy a pasar al problema 62, donde la función que me piden analizar es la tangente. Si nosotros graficamos, aquí está la tangente, vemos que tiene asíntotas verticales, ¿sí? Nada más que aquí hay que tener cuidado. Acuérdense que aquí el valor de x es un ángulo, entonces los ángulos o se miden en radianes o se miden en grados. Entonces, si yo no le pongo aquí, yo grafico tal cual, este valor aquí de la asíntota, que es 1.57, tenemos que interpretarlo como un ángulo, que es pi sobre 2. El 3.1416 entre 2 me da el 1.57. Entonces, una forma para poder obtener eso también y calcular el eje x, pero ahora en radianes, si yo grafico tangente de pi x, aquí me sale un medio, y entonces un medio sería directamente un medio de pi. Lo puedo hacer con las dos gráficas, no importa cuál. El chiste es acordarnos que si yo no le pongo que está en radianes aquí, sería el valor de 3.1416 entre 2, que es el valor de pi entre 2. Entonces, nada más acordarnos de esto. Luego, este otro recorte que yo puse aquí
es el que viene en su formulario general. Aquí sí les grafican en radianes, ¿sí? Se fijan cada pi medios. Aquí en pi medios tengo una asíntota, y luego aquí en pi esa raíz pasa por el x igual a x sería pi y la y sería 0. Y luego aquí en este punto sería 3 pi sobre 2, y luego aquí sería 2 pi, y luego aquí sería 5 pi sobre 2. Y entonces estas asíntotas se van repitiendo, ¿sí? En números impares de medio de pi. Un número impar, si ustedes recuerdan la fórmula para generar números impares, es la de 2n más 1 con n más menos números enteros positivos. Entonces yo voy a saber que mis asíntotas van a estar en pi medios, en 3 pi medios, en 5 pi medios. La tangente no va a existir. Y también en los correspondientes ángulos negativos, también en menos pi medios, ¿sí? En menos 3 pi medios, en menos 5 pi medios, ahí tampoco va a existir la tangente, ¿sí? Yo puedo incluso sacar el límite cuando yo me acerco a pi medios por números menores, la función se va a más infinito, o cuando yo me acerco a pi medios pero por ángulos mayores, mi función se va a menos infinito. Entonces el límite tampoco existe. Entonces la función no existe y el límite no existe en estos puntos donde el ángulo vale pi medios y factores impares de pi medios. Entonces mi función no va a ser continua en todos estos ángulos donde se tienen asíntotas. Estas líneas celestitas que están aquí son las asíntotas verticales. Entonces yo puedo analizar los puntos donde no va a ser continua mi función. De hecho, aquí como son asíntotas verticales, yo también puedo decir que tengo una discontinuidad del tipo infinita o no removible. Aquí en el problema 64 me piden analizar esta función. Es una función racional. Yo puedo sacar su dominio aquí intencionalmente igualando a 0. Aquí que está sumando lo paso restando al otro lado de la igualdad, y luego aplico exponencial de ambos lados de la igualdad para despejar el valor de x, y este valor de x sale exponencial de Euler a la menos 2, que si ustedes lo ponen a su calculadora les queda 0.1353. Entonces aquí este es el valor de mi asíntota. Si yo evalúo mi función en este punto, mi función no existe porque hace que el denominador se haga 0. ¿Sí? Mi función no existe. Ya bien, también yo me puedo fijar cuando yo me acerco tanto por números mayores que 0.1353 o por números menores que este exponencial. Este exponencial es una asíntota vertical que está aquí despuesito, aquí, por eso se ve que mi función como que crece mucho y aquí decrece mucho. Es un número muy chiquitito. Entonces, si se fijan, la función aquí cuando se grafica se va aquí a menos infinito, y acá después de ese número 0.1353 se va a más infinito. Entonces la función es discontinua precisamente en este valor donde se presenta la asíntota vertical, y lo digo porque la función no existe y porque el límite no existe. Entonces mi función no es continua en La discontinuidad es una discontinuidad infinita, que es la que se presenta cuando tenemos asíntotas
verticales. En el problema 66 es una función definida por secciones. Si mi función es igual a x más 3, si el valor de x es menor que 2, y mi función va a ser igual a x cuadrada más 1 si el valor de x es mayor o igual que 2. Aquí esto que está aquí es la gráfica de la función. Si ustedes quieren graficar en GeoGebra una función definida por secciones, lo pueden hacer. Nada más tienen que escribir correctamente su instrucción. Aquí le ponen unas condicionales que corresponden a estas partecitas del dominio. ¿Sí? Esta función o esta regla se aplica para este dominio cuando la x es menor que 2, y esta otra definición x cuadrada más 1 es para cuando la x es mayor o igual que 2. Entonces aquí va a ser una recta, que es esta recta de aquí, y luego pasa una parábola que se abre para arriba. Como la escala está un poquito diferente, casi no se nota mucho, pero esta segunda parte es una parábola que se abre para arriba. Pero así es la forma en que ustedes pueden graficar una función definida por secciones en GeoGebra. Aquí le puse que me mostrara nada más la instrucción, y así es como la interpreta. Entonces ya una vez que ustedes tienen la gráfica de la función, aquí está definida desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? De hecho, el dominio son todos los menores, son los valores de x menores que 2 y los valores mayores de x mayores que 2, mayores o iguales a 2. Entonces está definida para todos los números reales. Yo voy a ver si en x igual a 2 la función es continua, que es aquí donde cambia la definición de mi función. Si se fijan, la función evaluada en 2 se hace con la regla de aquí de abajo, porque es el igual. Sería 2 al cuadrado más 1, entonces mi función vale 5. Y el límite también existe. Vamos a ver, no da ningún salto, entonces vamos a ver, yo me puedo acercar por números mayores que 2. Yo me acerco por números mayores que 2 y mi función va a tener una altura de 5. Luego, cuando yo me acerco por números menores que 2, también mi función tiene una altura de 5, aquí en este pedacito y aquí en este pedacito. Este de aquí es para mayores y este de aquí es para menores, y los dos tienen una altura 5. Entonces, como las alturas son iguales por números mayores y menores, el límite existe y es igual a 5. Luego nos fijamos, la función existe, el límite existe y además son iguales. Entonces yo digo que la función es continua en x igual a 2 y además en todo el dominio de la función, porque yo no tengo que levantar mi lápiz para dibujar la gráfica de la función. No tiene huecos, no tiene saltos. Mi función es continua en todo el dominio de la función de los números reales. Ya aquí, por último, les dejo la gráfica de la función del problema 65 que a ustedes les corresponde entregar de tarea. Es también una gráfica definida por secciones. Es igual a esta función racional cuando la t sea diferente de 3 y es igual a 9 para cuando la t sea igual a 3. Si se fijan, el dominio de esta sección de aquí de arriba, de esta función racional, también se puede poner como el intervalo de menos infinito a 3 abierto, unión de 3 a infinito también abierto. Entonces nada más le voy a quitar este número 3 y van a ser de menos infinito a 3 y de 3 a infinito, sin incluir el 3. Y este me va a servir nada más si t vale 3, es decir, me están dando un punto de coordenadas en x que sería 3 y en y sería 9. Aquí les avancé un poquito con
con la definición, si yo tengo que t sea diferente de 3, yo tengo esta función racional. Esta función racional es equivalente a esta, pero no es la misma función. Ahorita les digo por qué. Si yo aquí factorizo usando la diferencia de cubos, me queda este factor lineal por este cuadrático. Y aquí de abajo tengo el mismo factor lineal. Se van a cancelar estos factores y me queda esta función cuadrática. Si se fijan, esta función no la puedo evaluar en 3, pero este polinomio de grado 2 sí lo puedo evaluar en 3. Entonces mi función, la que está aquí definida para mi función f de t, no está definida en 3. Con esta ya no puedo aquí sustituir t igual a 3, pero este polinomio sí. Entonces no son iguales, sí, porque este polinomio sería el equivalente a esta gráfica de aquí, pero ya no alcanzo a escribir aquí. Después de este huequito, que esté igual a 3 precisamente, es que ya en este extremo de la gráfica ya no deja escribir. Aquí en 3 ya no existe mi función, ¿sí? Para cuando es 3 yo la tengo que sustituir con este 9. Para t igual a 3 mi función vale 9, entonces es un punto de coordenadas 3,9, es este punto A que está aquí abajo, ¿sí? Este punto A, ahí sí me dejó de escribirlo. Entonces fíjense, yo aquí puse la función definida por secciones, puse el polinomio y los puse con diferentes colores. Entonces este color rosita y este color moradito se me empalmaron. Es la misma función, esta morada y la rosa es la misma función, excepto en este hueco que está aquí, ¿sí? Este sí lo podría evaluar en t igual a 3, pero este, que es el que realmente está aquí definido, no se puede. Entonces aquí se escribe un hueco. Y luego se fijan, va mi gráfica muy continua, muy continua. Aquí da un salto, tengo que levantar la pluma y luego seguirla dibujando. Entonces mi función aquí en 3 no va a ser continua. Existe el límite sí existe, ¿sí? Incluso yo lo podría dibujar. El límite existe, es esta altura de aquí. Es aproximadamente como 25 o algo así, pues hay más o menos, no, incluso está un poquito más cercana a 30, pero existe el límite, existe la función, pero no son iguales. Entonces ahí sí mi función es discontinua. Eso ustedes lo tienen que analizar, ¿sí? Miren, es 27, no 25. Aquí ya lo había evaluado. La altura llega hasta 27. Aquí ya nada más a ustedes les faltaría terminar de analizar, decir el límite existe, la función existe, pero no son iguales, entonces ahí no hay continuidad en ese punto. Pero ya más o menos tienen la idea de cómo está la gráfica de la función. ¿Sí? Aquí es este polinomio, es la grafiquita esta morada, que se empalma con esta rosa, y la rosa incluye este punto de coordenadas 3,7 que puse aquí, no, perdón, 3,9, no es 7, es este, ¿sí? Es para cuando t es igual a 3, para cuando t es igual a 3, este es el valor de mi función evaluada en 3, ¿sí? Aquí también les dejo, para que no batallen en su tarea, la gráfica de esta otra función racional. Igual aquí esta función racional se simplifica y es una recta, ¿sí? Que no se puede evaluar en 5, entonces aquí lleva un hueco, pero resulta que este hueco se rellena porque aquí está definida para x igual a 5
con una altura de 10, entonces que coincida realmente con el huevo que teníamos. Entonces la discontinuidad que se presenta en esta primera parte se quita definiendo un punto en ese valor. Entonces aquí mi función es continua desde menos infinito, no es cierto, sí, desde menos infinito, porque aquí está desde menos infinito hasta infinito. Entonces pues aquí les dejo las gráficas, espero que les sirvan para su tarea. En el PDF ustedes las pueden bajar y terminar el análisis para decir si la función es continua o no y por qué. Pues les agradezco mucho su atención. Aquí en continuidad, entonces lo que hay que recordar es que una función es continua si yo cuando la estoy graficando no tengo que levantar el lápiz para dibujarla. Cuando mi función tiene saltos, por ejemplo cuando tengo una asíntota, o por ejemplo cuando tengo aquí asíntotas también, cuando mi función tiene saltos o tiene huecos, ¿sí? Es cuando mi función va a ser discontinua, ¿sí? Hay funciones que nos tenemos que aprender que no tienen ni saltos ni huecos, que son por ejemplo las polinomiales, las de valor absoluto, las de raíces, las funciones senos y cosenos, exponencial, logaritmo, ¿sí? Que son funciones que son continuas. ¿Cuáles no son continuas? Cuando yo tengo un hueco, un salto, o un hueco y un salto al mismo tiempo, ¿sí? Y estas son las tres condiciones para que una función sea continua: que la función esté definida, que el límite exista en ese punto, en este punto C, y esté definida en ese punto C, y además que el límite cuando x tiende a C de la función sea igual a la función evaluada en C. Pues con esto terminaríamos el tema de continuidad. A mí sí me gustaría que practicaran con su tarea y siguieran haciendo ejercicios para que más o menos se les quedara grabado las condiciones y un poquito de qué se trata que una función sea continua. Pues les agradezco mucho su atención, y cualquier duda estamos en contacto. Hasta luego.